Buenos días para todos. Continuando con el contenido de análisis morfológico, presento el siguiente video acerca de cómo analizar una oración. Entonces, según el material de la guía, donde aparecían los tipos de palabras, cómo se dividían cada tipo de palabras, si habían sustantivos, cuántos sustantivos, si habían adjetivos, cuántos tipos de adjetivos, si habían pronombres, igual. El análisis morfológico de una oración consiste en estudiar la función que cumple cada palabra dentro de la oración. Entonces, se tiene que analizar morfológicamente una oración. Se va a hacer de la siguiente manera. Tenemos la siguiente oración. El joven Carlos salió muy temprano por sus alimentos. Yo debo agarrar cada palabrita que veo en esa oración, realizarle una línea en su parte inferior para especificar la función que cumple. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Ya habiendo estudiado el material de la guía, es necesario señalar lo siguiente. La palabra el se encuentra en el material dado dentro de los artículos. Por lo tanto, va a ser un artículo determinado de género masculino y de número singular. Siempre a los artículos hay que colocarle qué tipo de artículo es, pues en la guía aparecían determinados o indeterminados y también aparecía el artículo neutro o artículo contractado. Por lo tanto, hay que especificar el tipo de artículo. También a los artículos se le saca el género y el número. Por lo tanto, si hablamos de él, sería masculino y de número singular. Vamos con la palabra joven. Joven es una cualidad. En este caso, si yo analizo la oración, el joven Carlos, estamos hablando de que Carlos es un joven. Por lo tanto, es una cualidad de Carlos. A eso, a las cualidades de los sustantivos, le decimos adjetivos. ¿Qué tipo de adjetivos? Bueno, en la guía aparecían varios tipos de adjetivos. Adjetivos demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, calificativos, entre otros. Bueno, como es una cualidad de un sustantivo, va a ser un adjetivo calificativo. ¿De qué género y de qué número? Bueno, el joven es masculino y de número singular. Si fuese femenino, entonces dijera la joven. Si fuese plural, dijera los jóvenes. Por lo tanto, como en este caso, estamos hablando de Carlos, es género masculino y número singular. Carlos es un sustantivo. ¿Qué tipo de sustantivo? Es propio. También es concreto. Físicamente es una persona y está. Es simple, no tiene otra palabra que lo acompaña y que dependa de ella. Por lo tanto es una palabra simple. Es primitivo, pues no proviene de otra palabra del mismo grupo léxico. Y su género es masculino. A los nombres de las personas, animales, no le vamos a sacar el número. Salió es la acción de la oración, por lo tanto va a ser un verbo. ¿Qué tipo de verbo? Verbo en voz activa, modo indicativo, tiempo pretérito perfecto, tercera persona del singular. Ya el verbo lo hemos trabajado en el lapso anterior. Muy es un adverbio de cantidad. Temprano es un adverbio de tiempo. A los adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones no se les va a sacar el género ni el número. Siempre van a quedar identificados con el tipo de palabra y su clase. En este caso es un adverbio de qué tipo? De cantidad. Es un adverbio, en este caso, de tiempo. Por es una preposición. La preposición solo va marcada de esa manera. Sus es un adjetivo demostrativo, indica pertenencia. Y género es masculino y número plural. Alimentos es un sustantivo común, concreto, porque físicamente están, es simple, es primitivo, no proviene de otro. Y es género masculino y de número plural. Por lo tanto, hay que analizar la oración de esta forma. He resaltado las siguientes palabras, muy temprano y por. ¿Y por qué las he resaltado? Porque este tipo de palabras, de acuerdo con el contenido que les di para esta primera evaluación, no vamos a estudiar ni los adverbios,
ni las preposiciones, pero en la última evaluación sí vamos a ver todo el contenido. Sin embargo, aquí se las he resaltado porque no la vamos a realizar. Es decir, cuando en una oración les aparezca adverbios, preposiciones, simplemente la van a dejar en blanco. ¿Cómo hacer el análisis morfológico de una oración? Hasta el momento lo que va a analizarse son artículos, pronombres, adjetivos y sustantivos. Anexamos aquí al verbo. Ya ese lo hemos trabajado en el lapso anterior. Por lo tanto, observemos la siguiente oración. Uno de los videojuegos más populares fue Mario Bros. Hay que colocar una especie de llave abajo para especificar la función que cumple cada palabra. En este caso, 1. Artículo indeterminado de género masculino y de número singular. Los artículos también tienen dos nominaciones. Se puede decir artículo definido o indefinido, o artículo indeterminado o indefinido. Da igual las nominaciones que le den. Lo único que no deben confundir a un artículo definido con uno indefinido, o no deben confundir a un artículo determinado con uno indeterminado. De es una preposición. Los es un artículo determinado de género masculino y de número plural. Videojuegos es un sustantivo. Existen, sí, por lo tanto, es concreto, también es común, es compuesto, porque está conformado por dos palabras independientes, video y juegos. Es primitivo, es de género masculino y es de número plural. Más es un adverbio de cantidad. Populares. Si observamos la oración decimos que los videojuegos son populares. Entonces, populares es una cualidad de esos videojuegos. De acuerdo con el material dado, las palabras que le asignan una cualidad a un sustantivo o le dan una característica a ese sustantivo son llamados adjetivos. En este caso debemos especificar el tipo de adjetivo. Pues bien, en el material aparecían adjetivos demostrativos, indefinidos, numerales, entre otros. En este caso nos referimos a una cualidad de los videojuegos, por lo tanto, todo aquel que refiera a una cualidad va a ser adjetivo calificativo. De género, el género es masculino, estamos hablando de los videojuegos, el número es plural. Fue es un verbo en voz activa, modo indicativo, tiempo pretérito, perfecto, persona tercera del singular. Cada vez que veamos el verbo debemos sacarle los siguientes elementos. Estos elementos ya en clases anteriores le he dicho que se llaman accidentes gramaticales del verbo. Por lo tanto, vos está identificado por la V, el modo está identificado por la M, el tiempo está identificado por la T, la persona está identificada por la P y el número está identificado con la N. Por lo tanto, fue es algo que ya pasó, por lo tanto, es un pretérito perfecto. Voz activa, modo indicativo. Recuerden que en el segundo lapso hablamos del verbo y dijimos que la voz activa trabaja siempre con el modo indicativo y el modo subjuntivo trabaja con la voz pasiva. Hay que recordar la conjugación verbal. Vamos ahora con la palabra Mario Bros. Es un sustantivo propio. Primero porque está en mayúscula. Segundo, es concreto. Físicamente está ese videojuego. Compuesto porque tiene dos nombres que lo conforman. Y es primitivo porque no se deriva de otro más. Es masculino su género. Ahora, noten que a los nombres propios no le he sacado el número. Por lo tanto, a estas palabras que se consideran como sustantivos propios no se les puede sacar el número. Les resalto las palabras que no irían a analizarse en esta primera parte, que serían las preposiciones y el adverbio. En este caso, de es una preposición y más es un adverbio de cantidad.
Siguiente oración. Ladraba todas las mañanas el perro de Joaquín. Analizando esta oración, observamos que el verbo está a primera instancia, por lo tanto colocamos es un verbo en voz activa, modo indicativo, en tiempo copretérito, en persona tercera del singular. Observamos que el verbo está en voz activa. Cuando vimos en el segundo laxo conjugación verbal, trabajamos dos tipos de voz activa y voz pasiva. Cuando trabajamos los modos, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, están también las otras opciones de los modos verbales, como son en gerundio, el participio y en infinitivo. Por lo tanto, aquí no cumple funciones de ninguno de los mencionados, simplemente es un verbo en modo indicativo con el tiempo en copretérito o pretérito imperfecto, en tercera persona del singular. Hay que repasar un poco lo que trabajamos en el segundo laxo acerca de la conjugación verbal. De esta manera se analizarán en las oraciones. Y veamos qué función cumple esta palabra todas. Decimos todas las mañanas. Se está dando una cualidad de las mañanas. Es un atributo de las mañanas. Por lo tanto, a ese atributo o cualidad de ese sustantivo, que en este caso es mañanas, se le está asignando un adjetivo, que es, en este caso, todas. Si ustedes analizan la guía, aparece en los adjetivos indefinidos, todos, pocos, muchos, son adjetivos que no precisan de forma clara esa cualidad que se le está dando a ese sustantivo. En este caso se dice todas las mañanas, mas no especifica cuál mañana, sino que vagamente señala que puede ser cualquier mañana. Por lo tanto, es un adjetivo indefinido de género masculino y de número plural. Las es un artículo determinado o definido, da igual de las dos formas que lo realice, de género femenino y de número plural. La palabra mañana es un sustantivo común, es abstracto, es simple, es primitivo, es femenino y es plural. Seguimos con la palabra el. Es un artículo determinado de género masculino y de número singular. Perro, sustantivo común, es concreto, es simple, es individual, es primitivo, de género masculino y de número singular. De, como es una preposición, la vamos a dejar vacía. Y Joaquín es un sustantivo propio, es concreto, es simple, es primitivo y es masculino.